Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oscar U del canal de Biblioteca. Me apasiona hacer videos y me gusta pensar que las personas que van a ver mis videos van a tener éxito en todos sus objetivos y proyectos. Hoy en día, la necesidad de tener una API ha crecido considerablemente y esto se debe a la evolución de la tecnología. Las APIs son muy útiles, por ejemplo, a la hora de querer intercambiar información entre dos aplicaciones, como por ejemplo una aplicación móvil que intercambia información con una aplicación web. Lumen es un micro framework realizado con PHP y está basado en Laravel, solo que este es mucho más rápido, flexible y potente. La ventaja de Lumen es que comparte muchas instrucciones y componentes con Laravel. En este video aprenderás a crear un CRUD API con Lumen que permitirá gestionar libros agregando, borrando y modificando información, y también nos va a permitir adjuntar imágenes de dichos libros. El objetivo realmente del video es que aprendas todo el funcionamiento de una API. Primero te mostraré las herramientas y los materiales necesarios para empezar a programar nuestra API. Luego nos conectaremos a una base de datos para poder intercambiar información entre nuestra API utilizando varios métodos. Adjuntaremos imágenes de nuestros libros para que veas cómo se comporta nuestra API con la subida de dichos archivos. Por último, probaremos nuestra API usando Postman, que es un software que te ayudará a trabajar con las APIs. Si estás interesado en aprender cómo se hace una API utilizando Lumen, suscríbete para ver el video a tu ritmo, a tu forma y a tu manera. Y recuerda, si conoces a un amigo que está interesado en aprender, compárteselo. Recuerda que las APIs son inevitables como los CRUDs. Antes de empezar, me gustaría comentarte algunas pautas que necesitamos saber. Primero que nada, es importante que sepas un poco de PHP, aunque sea lo mínimo: declarar variables, hacer métodos, hacer una clase, pero de igual forma también puedes entender cómo funciona todo esto de las APIs utilizando Lumen. Otro detalle que te debo comentar es que es importante conocer un poco lo que es la base de datos. Inclusive no es necesario que seas un experto o que tengas mucha experiencia, pero que sí conozcas que una base de datos puede manipular información. Muy bien, antes de empezar, pues vamos a ver que nosotros vamos a requerir de la instalación de Lumen porque precisamente es el framework que vamos a estar utilizando. Además de eso, si no conoces cómo es toda esta construcción de una aplicación basada en Laravel, pues en este caso porque Lumen está fabricado de alguna forma con la estructura que utiliza Laravel, y muchos de los que empiezan a utilizar Lumen pues ya conocen lo que es Composer. Pero si tú no lo conoces, no te preocupes, lo que te voy a comentar que hagas es que visites la siguiente dirección para instalarte Composer. Composer realmente es un gestor de paquetes que nos va a permitir descargarnos lo que es el framework Lumen para poder instalar y poder trabajar con ciertas instrucciones que van a estar creando código y carpetas de nuestra API. Y por ejemplo, en mi caso vamos a utilizar lo que es Visual Studio Code. Si tú tienes Sublime Text u otro IDE, pues también lo puedes utilizar. Yo voy a utilizar realmente Visual Studio Code porque tiene unas extensiones que nos van a ayudar a generar instrucciones que vamos a utilizar en Lumen y también carpetas. Voy a abrir mi Visual Studio Code y voy a irme a la parte de extensiones, y esto es para que pues tú veas todas las extensiones que tengo. En este caso es muy importante descargarte lo que es Lumen Smart Command. ¿Por qué? Porque esta extensión nos va a permitir crear código de forma rápida y que de tal forma pues ya no vamos a pensar tanto en esa estructura. Lo importante aquí es entender cómo funciona, pero esta extensión nos va a ayudar a crear el código como lo vamos a necesitar en el proyecto. Bueno, además de eso, pues yo también tengo lo que son extensiones, como por ejemplo Andrómeda, que realmente son extensiones para lo que es el template. Y además tengo otra extensión que lo que me va a permitir es cambiar algunas propiedades de lo que es las letras y los colores. Entonces, estas son opcionales. La única que te voy a comentar que bajes es Lumen Smart Command, que es la que nos va a ayudar a construir de forma más rápida nuestra app. De entrada, pues ya tengo seleccionando lo que es la carpeta htdocs. Si no sabes cómo, es simplemente abrir lo que es Visual Studio Code, irte la opción que dice Open Folder y aquí seleccionar lo que es la carpeta htdocs. Una vez que nosotros lo seleccionamos,
pues ya nos encontramos con las carpetas. Entonces aquí vamos a crear nuestro proyecto con instrucciones del Lumen y pues precisamente nos vamos a basar de su documentación para generar estas instrucciones. Una vez que nosotros tenemos instalado todo, pues de entrada nosotros podemos ver que tenemos la página de lo que es Lumen, podemos irnos a la documentación y precisamente ahí podemos ver cómo se instala lo que es Lumen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una instrucción muy importante que lo único que hace es instalar pues una carpeta donde vamos a crear todo el proyecto. Entonces, tal vez sea un poco complicado al principio porque vuelvo a lo mismo, para generar esta instrucción y que esta instrucción sea la correcta, pues necesitamos descargarnos Composer, que va a gestionar todas estas instrucciones y que va a realizar esas instrucciones. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí, bueno, nosotros tenemos la extensión. Vamos a abrir lo que es la terminal. Vamos a poner en New Terminal. Y fíjate que aquí yo estoy en lo que es una carpeta que se llama htdocs. Y aquí voy a escribir lo siguiente. La instrucción que me está mostrando lo que es la documentación es Composer Create Project, es decir, crea un proyecto. Vamos a poner la instrucción prefer, vamos a poner this Laravel diagonal Lumen. Fíjate que Lumen pues depende de Laravel, que realmente es la misma estructura, casi la misma estructura. Vamos a poner CRUD API. Vamos a crear lo que es esta carpeta y le vamos a dar en Enter. Una vez que nosotros ya le damos en Enter, pues vamos a esperar un cierto tiempo mientras se hacen las descargas de estos paquetes, se crea todo el proyecto, se escribe la carpeta y se almacena la información en dicha carpeta. Fíjate que en este momento, pues podemos notar aquí en la parte derecha, en la parte superior, que ya se está creando lo que es esa carpeta y ya se está llenando con lo que es esa instrucción que nosotros le escribimos en la terminal. Una vez que ya termina el proceso de descarga, y en este caso podemos ver que se ha creado lo que es una carpeta, y esta carpeta se generó pues una vez que ya se terminó la descarga. Tal vez tarde un poco, no te desesperes, realmente es algo que sucede cuando nosotros nos descargamos todo lo que se necesita utilizar en esta API. Una vez que nosotros ya descargamos todo esto, podemos observar pues algunas carpetas que se han creado para que nosotros podamos crear nuestro CRUD y en específico crear la configuración que se va a conectar a la base de datos. Para saber si realmente ya se instaló lo que es Lumen, vamos a irnos al navegador y en este caso vamos a escribir lo siguiente: localhost, nombre de la carpeta que hemos creado con las instrucciones de Composer, diagonal public. Debemos de ver que se imprime Laravel 8 y Lumen 8. En este caso, pues ya podemos ver que la instalación se ha llevado de forma exitosa. Muchas empresas como Google, Facebook, Twitter utilizan APIs para proporcionar información. En este caso estamos hablando de personas que desarrollan aplicaciones móviles o de escritorio o inclusive web. Una de las partes importantes de este consumo de APIs es que nosotros entendamos qué es el consumo de información entre aplicaciones móviles, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, otro ejemplo, o aplicaciones web que consumen información de terceros. Y esto es muy importante porque si tú vas a crear una API, pues va a ser necesario que tú conceptualices todo esto. Comúnmente, lo que es una API puede dar información o manipular información y esta información le puede servir inclusive a un hardware, como es en el caso de Internet de las Cosas. Entonces, una API prácticamente nos va a ayudar a intercambiar información entre aplicaciones o, en este caso, entre sistemas. Vamos a regresar nuevamente a lo que es nuestra carpeta. Aquí podemos observar varias carpetas. Una de esas carpetas es app, que es la parte importante y con la que nos vamos a meter. Por ahora, lo que nosotros vamos a hacer es únicamente una API. Entonces, vamos a utilizar lo que es esta carpeta app y como nuestra API, en este caso, va a adjuntar imágenes, pues vamos a requerir de lo que es la carpeta public. Pero para ver realmente algunas cosas que necesitamos entender, vamos a abrir esa carpeta y te voy a comentar lo siguiente. Esta carpeta app contiene información que a nosotros pues nos va a servir.
como por ejemplo lo que son los controladores en la carpeta HTTP. La carpeta models también está adentro de esta carpeta app. Y realmente estas dos carpetas nos van a servir porque nosotros vamos a respetarlas. Por ejemplo, en el caso del modelo que tenemos aquí, pues el modelo lo que va a hacer es acceder a lo que es la base de datos. Entonces, propiamente en Lumen nosotros vamos a utilizarlo pues para poder utilizar todo lo que es el ORM, o en este caso la selección de los registros a través de esa carpeta modelo. Después nosotros tenemos lo que es el controlador. El controlador es prácticamente la instrucción que se puede estar generando en un documento HTML. Por ejemplo, si nosotros abrimos realmente este ejemplo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, que tiene muchas clases, que podemos ver que hay un controlador con una base específica, y que podemos crear muchas instrucciones adentro de estos controladores. No nos vamos a abrumar con tanta información, pero sí es necesario que se te graben dos cosas, que nosotros vamos a utilizar lo que es la carpeta controllers y lo que es la carpeta modelos. Pero antes de continuar, nosotros también vamos a trabajar sobre lo que es la carpeta routes, que va a permitir que las instrucciones realmente se ejecuten. ¿Cómo? A través de la escritura de una URL que propiamente va a ser el trabajo de entrar a lo que es el controlador. Es decir, nosotros vamos a teclear en el navegador, en este caso con localhost, y definitivamente nosotros vamos a tener que acceder a través de esa ruta con el controlador o las instrucciones que están en el controlador. Entonces es muy importante que denotemos estas carpetas porque al final vamos a trabajar con ellos. Fíjate que aquí si nosotros pedimos get, pues me va a imprimir lo que realmente es un retorno, una versión, que es la que vimos, que decía Lumen 8, Laravel 8. Pero si tú quieres crear tus propias rutas, y en este caso lo vamos a tener que hacer, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, en la documentación nosotros tenemos lo que es un ejemplo de estas instrucciones. Estas instrucciones manejan métodos que van a hacer que se reciba cierta información a partir de dispositivos móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio o cualquiera que lo requiera. Pero en exclusivo nosotros podemos manejar varios métodos de solicitud. Por ejemplo, en el caso del método get es el que se hace a través de una URL. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, nosotros tenemos acá lo que es una instrucción y vamos a poner un hola. Cuando nosotros escribamos hola en la URL, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que se me va a mostrar tal vez un hola. Voy a copiar este fragmento de código porque es puramente un ejemplo. Y lo vamos a poner acá, coma. Y le voy a poner, en vez de versión, pues le voy a poner tal vez un return hola mundo. Simplemente para entender que esto que acaba yo de crear es una instrucción que realmente canaliza lo que se escribe en la URL porque está utilizando el método get y al final ejecuta lo que es la instrucción y en este caso únicamente te va a devolver hola mundo. Para probarlo simplemente vamos a guardarlo, vamos a irnos a la ruta y vamos a escribir aquí un hola. Cuando nosotros le demos clic, fíjate que va a suceder, se va a ver aquí hola mundo. Y esto es lo que te comentaba, toda esta instrucción que escribimos está directamente en la ruta interpreta la palabra hola y ejecuta una instrucción que me va a permitir conectarme al controlador. Entonces, continuemos para que veas cómo funciona y cómo lo vamos a poder adaptar a nuestro CRUD. Para continuar, pues vamos a crear lo que es una base de datos. En este caso, la base de datos lo vamos a crear en localhost phpMyAdmin y esta base de datos nos va a servir para comunicarnos con lo que es la información que se va a estar depositando. Entonces, vamos a crear lo que es una base de datos llamada biblioteca, que hemos utilizado en otros proyectos. Pero realmente aquí puedes crear cualquiera que tú quieras. Por ejemplo, cuando nosotros creamos lo que es la base de datos, nos va a aparecer esta información que voy a repetir una vez, y es que no es necesario capturar ninguna tabla porque lo vamos a hacer a través de Lumen. Es decir, vamos a manejar algo que en Lumen y en Laravel se le conocen como migraciones. Entonces, estas migraciones nos van a permitir crear tablas sin la necesidad de interactuar con nuestro phpMyAdmin y pues crear esas tablas adentro de esa base de datos llamada biblioteca. Entonces, para hacer esto,
vamos a irnos aquí en nuestro proyecto. Fíjate que aquí tengo el proyecto. Voy a seleccionar esta parte y voy a contraerla. Ya conocemos lo que son las carpetas, pero vamos a irnos a un archivo especial y este archivo especial es el que prácticamente nos va a permitir comunicarnos con la base de datos que hemos creado. Por ejemplo, nuestra base de datos aquí se llama biblioteca. Un usuario que se maneja por default es Rod y un password, pues en este caso yo no tengo password. Entonces estos datos me van a servir para que yo me pueda comunicar directamente con la base de datos y poder hacer cambios. Y en este caso, si vas a utilizar una base de datos que ya existe, pues nada más asegúrate que tenga el mismo nombre de esa base de datos. Entonces, vamos a regresar nuevamente a nuestro documento. Aquí, bueno, ya cerré lo que es la terminal porque quería mostrarte cómo volver a abrirla. Si tú vas a utilizar la terminal, tenemos que irnos aquí a Terminal, New Terminal y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a cambiarnos de lo que es la carpeta. Acuérdate que se creó una carpeta que contiene toda la información de lo que son las carpetas y las estructuras de nuestro framework, en este caso Lumen. Entonces, para poder trabajar con unas migraciones, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarnos CD, vamos a poner CD tab para que me complete con CRUD API y ya nos cambiamos. Aquí simplemente te voy a comentar que lo que vamos a hacer es crear una migración y esta migración es prácticamente la estructura de una tabla que cuando yo corra esta estructura, pues de forma automática, pues va a actualizar lo que son los datos y las tablas en específico de la base de datos llamada biblioteca. Entonces, vamos a crear lo que es esta instrucción, que es muy sencilla y está en la documentación, que es PHP artisan, en este caso, espacio, make migration libros, que es el nombre de nuestra clase, o en este caso, nuestra base de datos. Le vamos a poner create igual a libros y le damos en enter. Una vez que nosotros le damos en enter, pues vemos que nos dice que esa instrucción se ha creado en la parte de migraciones. Para que podamos identificar dónde se ha creado, aquí simplemente vamos a irnos a lo que es la carpeta CRUD API, vamos a abrir lo que es Database y hay una carpeta que se llama Migraciones, que es Migrations, y vamos a abrir esta carpeta. Si todo es correcto, nosotros vamos a tener que crear la estructura de esa migración. Es decir, ya conocemos que existe una base de datos llamada biblioteca. Ya le pusimos lo que es la instrucción de creación de esa estructura de migrations. Entonces, esta estructura que nosotros creamos es prácticamente la estructura de una tabla que cuando nosotros lo corramos en una línea de comandos, pues se va a ejecutar y se va a crear de forma automática en la base de datos que nosotros ya hemos configurado, que en este caso sería biblioteca. Entonces, para que no te quede duda, vamos a hacerlo, vamos a utilizar realmente estas migraciones. Y aquí voy a utilizar algo que siempre hemos utilizado en Laravel, que si no lo conoces o no lo utilizas, pues vamos a verlo. Para crear la estructura de la tabla, pues necesito identificar lo que son las columnas. Entonces, lo que estoy haciendo es crear una columna de tipo string. Acuérdate que acá, pues el tipo string es una cadena. Vamos a ponerle título y le voy a poner la longitud de esa cadena. Además de eso, pues bueno, voy a ponerle coma y voy a crear lo que es una imagen, porque mi banco de libros va a tener registros que tengan un título y una imagen. Entonces vamos a ponerle 2500. Aquí esta instrucción, bueno, yo le puse coma, pero es realmente punto y coma y punto y coma. Esta instrucción lo que está haciendo es definir una tabla. En este caso, esta tabla se llama libros, tiene un campo ID por default, tiene un campo título, un campo imagen y campos que me van a permitir guardar el tiempo en que se crea ese registro. Entonces, una vez que nosotros ya lo tenemos, fíjate que ya lo guardé con control S, vamos a correr estos registros de la siguiente forma. PHP artisan migrate y le damos en enter. Una vez que nosotros le damos en enter, pues podemos ver que lo que hace esta instrucción es realmente leer este documento y enviarlo a la base de datos que hemos conectado con nuestro proyecto, que en este caso es en el lugar de env
y en específico con lo que es la tabla de biblioteca. Para ver realmente el resultado, pues vamos a irnos aquí a la base de datos, le vamos a dar clic en biblioteca y podemos ver que efectivamente se han creado dos archivos y fíjate que uno dice libros, como nosotros le pusimos en lo que es a la hora de crear esta migración, y se llama libros. Si nosotros le damos clic y abrimos, pues nos damos cuenta que se creó un ID, un título, una imagen y dos columnas que nos van a servir para guardar realmente las fechas en que se inserta la información en esta tabla. Ya hemos creado lo que es la estructura con lo que es PHP Artisan, que nos permitió crear lo que son la base de datos. Y bueno, ya cerré todo el proyecto porque este paso es muy importante. Acuérdate que nosotros estamos en htdocs y realmente nuestro proyecto está en CRUD API. Entonces vamos a tener que abrir únicamente lo que es esa carpeta. Vamos a buscar htdocs, buscamos CRUD API. Y esta es la que vamos a seleccionar. Ahora te voy a explicar por qué. Si nosotros nos quedamos en htdocs, pues realmente no es el proyecto como tal. Como ya hemos creado ese proyecto y la carpeta se llama CRUD API, pues lo vamos a abrir y voy a seleccionar esa carpeta. Fíjate que, bueno, se cierra y ya inicia lo que es esa carpeta con realmente la estructura del proyecto. Podemos observar que tenemos la misma información. Hay información en controllers, hay información en modelo, pues está realmente las rutas que hemos modificado al principio, que le pusimos aquí la recepción de un dato. También pues tenemos lo que es la configuración de la base de datos y lo hicimos precisamente por una cosa. Volvimos a abrir lo que es la carpeta CRUD API porque nosotros lo teníamos abierto, pero teníamos abierto realmente la carpeta htdocs. Lo abrí porque nosotros a continuación vamos a utilizar lo que es la extensión Lumen Smart Command. Porque si nosotros mantenemos la carpeta htdocs abierta, no vamos a poder ejecutar esta instrucción que nos va a ayudar a crear fragmentos de código y en específico carpetas y nombres de nuestros documentos que nos van a servir para estructurar la API. Pero bueno, para que no quede duda, simplemente vamos a continuar. Ya abrimos lo que es CRUD API y aquí vamos a presionar lo que es la siguiente tecla. Vamos a presionar Control Shift P. Enseguida nos va a seleccionar pues el primero que es Create Model, pero si nosotros escribimos más, vamos a poner Lumen, podemos ver que nos arroja una lista para hacer creaciones, por ejemplo, migraciones, controladores, modelos, y realmente esta extensión que estamos utilizando nos va a servir para crear y pues de alguna forma aumentar la velocidad a la hora de crear estos documentos y carpetas. Pero para que veas cómo funciona, vamos a seleccionar aquí la que dice Create Model, vamos a darle en Enter. Y aquí Model Name, le voy a poner libro, me va a preguntar cómo se llama la tabla a la que yo quiero acceder utilizando el modelo. Le voy a decir que son libros porque esta tabla es la que hemos creado en la base de datos llamada biblioteca. Después de esto me va a preguntar que si quiero crear una migración y nosotros ya creamos esa migración, así que no va a ser necesaria y le vamos a dar en no. Aquí seleccionamos no, le damos en Enter, después te va a decir ¿quieres crear un controlador? Le vamos a poner que sí, porque no tenemos controlador. Y le vamos a poner libro controller. Y le vamos a dar en Enter. Una vez que nosotros ya le damos en Enter, pues fíjate que ya se creó lo que es el controlador. Precisamente aquí lo tenemos. Se llama libro controller. Está en la carpeta controllers. Y también sí podemos observar, pues aquí se ha creado lo que es este modelo que realmente me va a dar la pauta de consultar lo que es la tabla llamada libros. Entonces, esto lo hace de forma automática la extensión y esto vamos a utilizarlo para que podamos precisamente consultar la información en la tabla. Para continuar, simplemente vamos a analizar un poco lo que vamos a hacer. Aquí nosotros tenemos lo que es un controlador. Ya habíamos comentado que para acceder a ese controlador pues necesitamos crear lo que es una ruta y esta ruta va a poder acceder a ese controlador. Y este controlador a su vez va a poder acceder a lo que es la información del modelo. Pero en el modelo va a estar todo lo que es la estructura que nos va a permitir interactuar con lo que es la base de datos. Hay un detalle aquí que te debo de comentar. Cuando nosotros hacemos un modelo,
realmente estamos utilizando todo lo que tiene la clase base, que en este caso se llama model. Realmente tiene instrucciones para consultar lo que es la tabla libros. Es por eso que nosotros le ponemos nombre de la tabla libros y esta información se anexa directamente a instrucciones que nos van a permitir consultar información directamente en la base de datos llamada biblioteca y en específico en la tabla libros. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos este contexto, para que nosotros podamos trabajar con la base de datos, pues Laravel utiliza Eloquent, que realmente es una herramienta que es un ORM que nos va a permitir interactuar con lo que es la base de datos. Para hacer uso de ella, vamos a ubicarnos en lo que es la carpeta Bootstrap y aquí hay una carpeta que es app y hay una línea que nosotros podemos identificar aquí, que es una línea 28, cuyo objetivo es que si nosotros lo descomentamos es hacer uso de este ORM, que realmente lo que hace este ORM es acceder directamente a la base de datos y traer información con instrucciones muy sencillas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya descomentamos todo esto. Eso quiere decir que ya podemos utilizar instrucciones del ORM propios para hacer la consulta a la base de datos y vamos a hacer nuestra primera consulta. Antes de hacer nuestra primera consulta, pues tenemos que ponerle datos. Hay muchas formas de ponerle datos realmente a nuestra base de datos o en este caso a nuestra tabla. Una de ellas es un seeder que no vamos a hacer aquí y otra es de forma manual que simplemente vamos a insertar información. Por ejemplo, vamos a poner aprender PHP y le vamos a poner una imagen como Lumen JPG. Aunque no existe el documento, simplemente lo voy a poner porque mi objetivo es leerlo. Entonces, una vez que le doy aquí de alta, pues simplemente ya tengo un registro para seguir. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, fíjate qué voy a hacer. Voy a crear una instrucción que se llama, le voy a poner public function y le voy a poner aquí el nombre de index. Este index me va a permitir acceder a lo que es el modelo y yo le voy a poner, por ejemplo, datos del libro, que va a ser igual a libro, le voy a poner all. Que realmente lo que va a hacer es lo siguiente, fíjate. Aquí nosotros estamos creando lo que es un libro y este libro proviene directamente del modelo. Como te puedes dar cuenta, aquí se indica que se va a utilizar lo que es este libro en la carpeta models y en específico lo que hace esta instrucción es traer toda la información de la base de datos. Por eso se llama libro all. Entonces, para ver esta información, simplemente vamos a hacer esto, return, que me retorne, vamos a poner un response y en este caso la respuesta que yo le voy a retornar a lo que es mi solicitud, en este caso va a ser en el formato JSON y le vamos a poner datos del libro. Quiere decir que cuando esta función se llame, lo que va a hacer es consultar la información en la base de datos y directamente devolverlo en un formato JSON. ¿Qué información me va a devolver? Pues esta información que se está consultando en la base de datos. Ya tenemos el controlador, entonces el mecanismo es irse directamente a las rutas y acceder a estas rutas. Fíjate que nosotros ya escribimos hola, le voy a poner una instrucción. Ya sabemos que con hola se accede a hola mundo. Entonces vamos a hacer este cambio, le voy a poner diagonal libros, quiere decir que el usuario va a escribir en vez de hola, va a escribir libros y voy a reemplazar lo que es esta función por lo siguiente. Voy a poner nombre del controlador, que sería libro controller, y le voy a poner lo que es @index, que sería el nombre de la función. Fíjate que aquí es nombre del controlador y nombre de la función, o en este caso método, porque se le conoce como método, una función que está dentro de una clase, va a ser un método, y pues le va a ser libros, libro controller, entra libro controller y me muestras lo que hay en index. Para hacer la prueba va a ser algo relativamente sencillo porque en vez de poner hola, nosotros ya tenemos hola mundo, simplemente vamos a poner CRUD API, public libros y como podemos ver se consulta toda la información a través de esa URL. Vamos a continuar con lo que es Postman. En este caso vamos a utilizar lo que es este software porque nos va a permitir
conectarnos directamente a lo que son las URLs. Es decir, nosotros no tenemos ahora una interfaz gráfica que se comunique con nuestra API. Y de hecho, ese es el objetivo de la API, que realmente cualquier aplicación, como por ejemplo una aplicación en un dispositivo móvil, en una aplicación de escritorio, una aplicación web, pueda comunicarse con lo que es nuestra API. Aquí, como puedes observar, podemos irnos directamente a lo que es postman.com, downloads, y pues bueno, hacernos la descarga dependiendo del sistema operativo que tengamos. En este caso, bueno, ya me lo instalé, vamos a utilizarlo directamente. Una vez que tenemos abierto Postman, pues vamos a identificar lo que es la interfaz. En este caso, lo único que vamos a hacer es presionar en la parte que dice APIs. Y pues bueno, aquí se encuentran lo que es unas pestañas que nosotros podemos gestionar. Podemos abrir muchas pestañas y en este caso vamos a abrir una y vamos a notar que aquí de este lado está un selector de lo que son los tipos de solicitudes que se hacen. Por ejemplo, para pedir una URL comúnmente se utiliza GET, pero podemos utilizar otros métodos como POST para enviar información, como PUT, PATCH, DELETE y otros mecanismos. Entonces, estos métodos simplemente son la forma en la de que nosotros nos vamos a comunicar con lo que es la API. Acuérdate que en nuestro código nosotros tenemos determinado pues realmente este tipo de solicitud. Y de hecho, nuestro primer ejemplo con Hola, y en este caso con libros, trabaja con este método. Vamos a teclear entonces la dirección que nosotros tenemos en la API, que vendría siendo http localhost CRUD API public libros. Le vamos a dar en enviar. Y fíjate qué sucede. Toda la respuesta que nosotros estamos recibiendo, pues es realmente lo que estamos imprimiendo en nuestro código. De tal forma que si nosotros abrimos Visual, nosotros lo que estamos haciendo es solicitar libros, accediendo a libros controller y buscando lo que es el método index. Entonces, en este caso, acuérdate que index lo que hace es pues desplegarte toda la información en un formato JSON. Entonces, vamos a hacer esa consulta utilizando Postman. Inclusive puedes hacer muchas pruebas poniendo otros enlaces para que veas que realmente pues está comunicando con lo que es tu API. Por ejemplo, podemos poner sin libros y le damos en enviar. Aquí vamos a darnos cuenta que se está accediendo directamente a lo que es la ruta que hemos declarado con anterioridad, donde se nos muestra lo que es la versión. Entonces, con esta herramienta nosotros vamos a poder trabajar porque pues precisamente no tenemos una interfaz que se comunique con nuestra API y pues acuérdate que esta API podría servir para comunicarse con un dispositivo móvil, con una aplicación de escritorio, una aplicación web o inclusive con cualquier hardware que se pueda comunicar por medio de la URL, siempre y cuando pues se puedan trabajar estos métodos. Recuerda que lo que es el método GET es el que nosotros definimos aquí y podemos trabajar no solo con el método GET, sino con otros métodos y pues estar probando o haciendo este tipo de pruebas con lo que es Postman. Postman es una herramienta que nos va a servir para realmente agilizar el proceso de testing. En este caso vamos a estar probando nuestra API utilizando Postman, porque nosotros vamos a enviar información para leer información, para agregar información, para borrar información, inclusive para modificar dicha información. Entonces Postman va a ser el pilar fuerte para probar nuestras APIs. Sin Postman nosotros no vamos a poder avanzar, aunque te recuerdo que hay otras herramientas muy similares a Postman y realmente lo que hace Postman es sustituir a nuestro dispositivo móvil o a nuestra aplicación y hacer la solicitud por esas aplicaciones o en este caso esos móviles. Vamos a abrir lo que son 4 pestañas. En este caso ya tenemos la primera que hace solicitud a lo que es la parte de libros. Si nosotros hacemos esto, pues se solicita la información a lo que es la raíz. Pero bueno, aquí nosotros vamos a copiar este enlace. Vamos a abrir más de una pestaña. Aquí le vamos a dar set. De hecho, vamos a abrir más pestañas. Y esto lo estamos haciendo porque vamos a estar probando conforme vayamos avanzando, pues esas solicitudes. Aquí, como te puedes dar cuenta, pues tenemos lo que es get en todas las pestañas, pero también podemos recibir otros métodos y vamos a estar trabajando con ellos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros seleccionamos lo que es el método post, le vamos a dar clic aquí y le damos en enviar, vamos a ver que, pues bueno, nos devuelve un error.
Y esto sucede porque no hay ninguna recepción por parte de lo que son las rutas. Y en este caso estamos utilizando pues get, pero si nosotros hacemos estos cambios, por ejemplo aquí, yo voy a poner esto y voy a poner en vez de get, voy a poner post. Fíjate que ahora sí ya hay una recepción. No debo de olvidar que lo que se hace es recepcionar una URL y en este caso si pongo post libros, pues le voy a dar en send y vamos a darnos cuenta que lo que se va a generar es precisamente esta solicitud y esta recepción de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enviar parámetros, no solamente hacer una solicitud y recibir esta respuesta, sino que nosotros buscamos con esto enviar información. Ya sabemos que se recibe información a través de get por medio de la URL. Entonces ya también sabemos que se recibe información a través del método post accediendo a libros. Estos son dos cosas diferentes. Si tú haces la solicitud por get, es propiamente hacerla por una URL. Y si tú lo haces por el método post, es un tipo de envío que lo que hace es que prácticamente son datos que posiblemente no se vean. Esto si hablamos en contexto de HTML. Entonces aquí el método es muy importante distinguirlo y saber que el método get no es el mismo que el método post. Ahora bien, nosotros queremos enviar información porque al final lo que hacemos es enviar esa información desde Postman para poder guardar o para poder agregar a la base de datos información. Entonces vamos a crear lo que es un método. Vamos a ponerle function, en este caso. Esta función tiene que ser pública, así que le vamos a poner public y le vamos a poner guardar. Aquí en este caso simplemente vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos el método que vamos a estar llenando o vamos a estar metiendo cuando se solicite una URL. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner request, que es el que vamos a estar obteniendo para que pues precisamente podamos obtener la información. Aquí nada más vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una respuesta, nada más para saber que se está ejecutando esta instrucción. Y le vamos a poner response, en este caso entre paréntesis, -json. Y le vamos a poner aquí hola. Lo único que vamos a hacer, y te pido que lo hagas conmigo, es identificar cómo se envía información y cómo se solicita. Ahora lo estamos preparando, pero la idea es que conceptualicemos todo esto, pues porque al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con anterioridad y cabe recalcar aquí que una vez que lo entendamos, pues ya vamos a poder utilizarlo para cualquier situación. Vamos a poner guardar y fíjate que es lo mismo, pero en este caso se accede a guardar y únicamente por el método post se va a tener acceso a este método que es guardar. Entonces, para que veamos cómo funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este envío nuevamente. Ya estamos acá. Y vamos a ver que ya nos está saludando. Ahora bien, si nosotros queremos enviar información y precisamente esa información la queremos enviar, es decir, datos, porque estamos enviando información de un libro y lo queremos meter a la base de datos, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos por paso y vamos a hacer esta recepción de este dato. Por ejemplo, vamos a ponerle request, que en este caso es request. Le vamos a poner input y le vamos a poner tal vez un dato que estamos manejando, que es título. Entonces, esta información es la que se va a enviar. Primero vamos a hacerlo con el valor título. ¿Cómo se va a enviar? Nosotros tenemos aquí una opción que dice parámetros. Nosotros podemos agregar muchos parámetros y en este caso, sí, nosotros enviamos título. Vamos a ponerle aprender note. Y fíjate que en este caso el método es post y el dato es título. Y en este caso es con un valor aprender note. Le vamos a hacer un envío y fíjate qué va a suceder. Esta información de alguna forma ya se está enviando y en la respuesta pues ya se está obteniendo esta información. ¿Qué pasa si nosotros queremos enviar más información? Es decir, vamos a enviar no solamente el título, vamos a enviar una imagen y le vamos a poner, por ejemplo, archivo.jpg. Por el momento, vamos a hacer un envío muy sencillo. Conforme vayamos avanzando en esta práctica, pues vamos a hacer lo que es el cambio o tipo de archivo,
que en este caso podría ser una imagen para que yo seleccione una imagen y la pueda enviar. Por ahora, nada más estamos probando cómo recepcionar estos datos y para que no quede duda, pues vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si nosotros enviamos más información? Y en este caso estamos hablando de 2 datos. Aquí solamente vimos reflejado un dato. Ya podemos pues imprimir. Aquí, si nosotros hacemos esto, response JSON o JSON, nosotros vamos a responder utilizando el formato JSON y vamos a imprimir toda la información que está llegando, en este caso todos los parámetros que están llegando, vamos a guardarlo y pues definitivamente cuando yo envíe la información, pues lo que se va a retornar es toda la información que me está llegando a través de lo que es este envío. Este envío, que vuelvo a repetir, es mediante el método POST. Entonces, si nosotros ya tenemos esta información, te voy a mostrar una forma de insertarlo a la base de datos que temporalmente va a hacer que nosotros pues entendamos este proceso. Y este proceso realmente es un proceso de inserción a la base de datos. Entonces vamos a poner datos del libro. Entonces vamos a utilizar lo que es el modelo, como lo hemos hecho con anterioridad. De hecho, aquí lo hicimos en la parte de arriba. Y pues con esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Datos del libro contiene información en la base de datos, en este caso, que contiene una tabla y esta tabla tiene un campo que se llama título y no solamente tiene un valor título, también tiene un valor de imagen. Fíjate que estos 2 datos deben de coincidir con lo que es la tabla en la base de datos. Para que no te quede duda, vamos a abrir lo que es la base de datos para que veamos a qué me estoy refiriendo. Ya tenemos aquí la base de datos, vamos a abrir. Aquí tenemos pues libro. Fíjate que aquí yo estoy insertando lo que es el título y la imagen. Ya tengo esos 2 datos mediante Postman, ya los puedo enviar y ahora ya podemos descubrir cómo insertar información. Es decir, si nosotros ya sabemos cómo recepcionar el dato se recepciona de la siguiente forma. Nosotros vamos a decirle que del libro o datos del libro, en este caso, pues se guarde lo que es el campo título y el campo imagen. Y en este caso ya llenamos con el valor request título que proviene de Postman. Ya lo estamos metiendo directamente a este objeto que vendría siendo este y que, pues bueno, vamos a pedirle que lo guarde. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Con nosotros ya le enviamos también un valor. Estos 2 valores, ahora tengo puesto título, pero deben de coincidir con estos 2 valores. Yo estoy recepcionando título y estoy recepcionando imagen. Entonces, aquí lo que voy a poner es la recepción de esa imagen. Fíjate que no tiene mucha relación con el nombre porque tú le pudieras poner otro nombre u otro valor. Entonces no te sientas limitado por lo que es el nombre. Esta parte se refiere a lo que son las columnas de la tabla y esta parte se refiere a lo que nos está enviando Postman. O en este caso, cualquier cliente que realmente está solicitando esta información. Entonces vamos a poner datos libro y le vamos a poner aquí la instrucción save. Vamos a ponerle paréntesis, punto y coma. Entonces vamos a hacer el mismo envío. Fíjate que voy a enviar aquí aprende node, archivo.jpg y voy a hacer el envío. Aquí cabe recalcar que la información está tardando un poco porque está haciendo esta inserción y esto dependerá también muchas veces de nuestra conexión, del servidor y de cómo se procesa la información. Ya enviamos bastante información. Vamos a ver qué está sucediendo en nuestra tabla. Y sí, efectivamente se ha insertado la información aquí. Fíjate que toda la información que estoy enviando de alguna forma es repetida y ya estoy creando de alguna forma pues esta famosa inserción. Pero no nos vamos a quedar hasta aquí porque nosotros ahora vamos a estar trabajando con lo que es la parte de imagen, que es propiamente adjuntar una fotografía o una imagen y enviar a la base de datos dicha imagen y también pues meterlo a nuestro proyecto o adjuntar esa imagen a nuestro proyecto para que después sea consumida. Ahora que ya sabemos insertar la información en la base de datos, pues técnicamente vamos a subirle un poco más de nivel y en este caso es porque nosotros no solamente vamos a insertar información en la base de datos, sino que también vamos a adjuntar una imagen. Pero aquí hay algo que tenemos que recalcar. Cuando nosotros hacemos un envío POST, lo hacemos directamente enviando unos parámetros. Aquí
cuando nosotros queremos adjuntar una imagen, vamos a tener que seleccionar ciertas características que le van a decir prácticamente a la recepción que esto no es solamente información, en este caso texto de título imagen, sino que contiene información binaria, y en este caso estoy hablando por los archivos que sean imágenes o documentos o PDFs, van a tener información. Entonces, para que nosotros hagamos esto, vamos a poner acá en Body y vamos a seleccionar lo que es For Data. Aquí le estoy especificando que el tipo de información que yo voy a enviar podría ser de tipo texto o podría ser de tipo archivo. Entonces, de primera instancia, lo que recepcionamos es el título. Este le podemos poner Aprende PHP. Y lo que le queremos enviar es una imagen, pero está en formato, en este caso, archivo. O, pues bueno, sería un selector de imágenes. Entonces aquí puede ser selector de imágenes, de PDFs, de Word, etc. Vamos a seleccionarlo y aquí vamos a presionar y vamos a seleccionar tal vez una imagen como la que tengo aquí. Y le vamos a poner aquí el dato. Fíjate que la información ya cambió un poco. ¿Por qué? Porque ahora hago el envío a través del método POST, utilizo la pestaña Body, selecciono el For Data indicando de que voy a enviarle lo que es una imagen y además le voy a enviar un texto. No solamente enviamos texto, sino enviamos también una imagen adjunta. Ahora, ¿cómo lo recepcionamos? Nosotros hacemos el envío, fíjate qué va a suceder. Hacemos ese envío y únicamente está llegando esta información. No está llegando la información de la imagen. Entonces tenemos que recepcionarla. ¿Cómo la recepcionamos? Aquí la forma que te voy a enseñar es prácticamente muy sencilla porque nada más vamos a utilizar lo que es el request y vamos a poner lo que es la propiedad file, que le estoy diciendo que recepcione los datos y en este caso que recepcione el campo imagen. Puedo decirle que me muestre todos los archivos que llegan, pero en este caso únicamente estoy haciendo lo que es la recepción de ese campo que estoy enviando a través de Postman. Para que yo vea si está llegando la información, simplemente voy a agarrar este fragmento y en vez de imprimir lo que es el request, voy a imprimir el valor de esa imagen. Aún podemos obtener más información de ese archivo y lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a ponerle getClient. En este caso voy a obtener lo que es el nombre original para que me muestre y le voy a poner ese nombre para que se me muestre. Entonces vamos a guardarlo para que veas qué sucede y efectivamente está llegando información de lo que es ese archivo y ya lo podemos ver aquí. Entonces, recapitulando todo esto, yo recepciono la información a través de lo que es imagen, pero obtengo propiedades y valores a través de lo que es ciertos métodos. Entonces, fíjate que para validar si hay información, podemos validarlo. Si existe el request file, pues vamos a obtener el nombre y vamos a mostrarlo. Ya sabemos que la información se recepciona a través de file utilizando lo que es el método getClientOriginalName. Pero, ¿qué pasa si nosotros pues queremos adjuntar un archivo directamente a una carpeta? En este caso, vamos a adjuntar lo que es este archivo que hemos enviado a través de la carpeta public. Entonces, para adjuntarlo, simplemente vamos a hacer conciencia de que todo lo que nos están enviando a través de lo que es Postman se va a ir directamente a esta carpeta. Para hacer este envío y esa validación, vamos a utilizar primero lo que es un if y vamos a hacer este if para condicionar este envío. Es decir, si hay archivos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adjuntar y vamos a insertar en la base de datos. ¿Cómo puedo validar que existen archivos? Si hago request, le pongo has file, quiere decir que vamos a ver si tiene archivos o si nos están enviando archivos. En este caso, si nos están enviando archivos y el dato contiene imagen, pues lo que vamos a hacer es obtener primero el nombre de esa imagen. En este caso vamos a ponerle nombre del archivo original. Vamos a igualarlo a lo que hemos utilizado con anterioridad, que realmente es este que ya habíamos utilizado, que es request file image get client. Entonces vamos a cortarlo y lo vamos a llevar hasta aquí. Entonces primero tenemos que obtener el nombre original. ¿Por qué obtuvimos el nombre original? Porque nosotros vamos a cambiarle de nombre, porque imagínate que todo el tiempo se adjunte una imagen
con el mismo nombre se va a sobreescribir la anterior. Entonces, para crear esta inserción y que no suceda nada, tenemos que crear un nuevo nombre. Así que lo vamos a crear tomando en cuenta lo siguiente. Si nosotros utilizamos lo que es el tiempo aquí en Lumen lo vamos a poder utilizar siempre y cuando pues usemos lo que es una clase, que en este caso nos va a servir, que se llama carbón, diagonal, carbón, punto y coma. Si nosotros utilizamos carbón, pues ya vamos a poder utilizar una instrucción y esta instrucción pues nos va a servir para obtener el tiempo. Entonces vamos a poner carbón. Aquí la instrucción que se utiliza es devuelve la hora en este formato que va a ser time stamp. Prácticamente esta instrucción lo que devuelve es el tiempo en un formato numérico, es decir, que todos los números que se van a estar generando a través del tiempo pues van a ser diferentes y eso nos va a ayudar a que tenga una identidad pues lo que es la imagen. Entonces vamos a ponerle guión bajo y vamos a concatenar el nombre del archivo. Eso nos va a servir para que nosotros pues ya tengamos ese nombre del archivo. Fíjate que aquí podemos hacer pruebas antes de continuar para saber qué podría suceder. Voy a agarrar esta validación y una vez que yo la haga pues voy a utilizar lo que es este nombre y voy a ponerlo aquí. Simplemente lo voy a guardar. Vamos a hacer nuestras pruebas. Vamos a enviar información y vemos que el nuevo nombre de lo que es ese archivo tiene un número guión bajo, que prácticamente es el timestamp de carbón, y después tiene el nombre del archivo o el archivo que se quiere adjuntar. Entonces ya poco a poco vamos avanzando. Una vez que nosotros tengamos ese nombre, pues vamos a definir en qué carpeta vamos a subir lo que es esa imagen. Así que le vamos a poner carpeta destino y esta carpeta destino la vamos a crear en este caso en la carpeta public. Eso quiere decir que la vamos a crear y la vamos a subir en una carpeta que se llama Uploads. La pregunta sería, oye, pero Uploads, ¿en dónde está? ¿Qué está sucediendo aquí en Uploads? ¿Dónde está Uploads en esta parte? No la veo. La respuesta sería en que esa carpeta Uploads se va a crear conforme se vaya a subir lo que es la imagen. Entonces, vamos a poner Upload para que veas qué sucede y vamos a poner request. Tengo file, vamos a poner nuevamente la imagen y vamos a poner guión move, que es mueve la imagen que vas a obtener. Aquí le voy a poner punto y coma, mucho cuidado con esto. Mueve la imagen que vas a tener y la vas a mandar a la carpeta destino, pero lo vas a mandar con el nuevo nombre. Entonces vamos a poner nuevo nombre aquí. Entonces, recapitulando todo esto, vamos a obtener el nombre original del archivo que nos están enviando. Esto ya lo sabemos. Vamos a utilizar o renombrar el nuevo nombre para que tenga la fecha incluida y no se sobreescriban archivos. Después de esto, pues vamos a ubicar lo que es la carpeta donde vamos a colocarlo. Le vamos a poner Upload, tú le puedes poner cualquiera. Pero en este caso vamos a manejar Upload. Y después hago el movimiento de ese archivo en la carpeta destino con el nuevo nombre. Una vez que todo esto suceda, pues ya te había comentado que aquí abajo teníamos esa instrucción, ya no la requerimos. Vamos a poner esto y enseguida, una vez que nosotros ya tenemos esa información, pues ya hacemos la inserción a la base de datos. Aquí la pregunta sería, bueno, ya sabemos que los datos llegan a través de Postman y se recepciona request image. La pregunta sería, ¿qué archivo o qué ruta voy a poner acá? ¿Qué valor voy a poner acá? Voy a poner el nombre o el nuevo nombre. Esa sería la pregunta, ¿no? La respuesta sería, vas a poner el nuevo nombre, que va a ser ltrim, pero de la carpeta destino vamos a quitarle lo que es un punto, porque ese punto no lo vamos a requerir. Si nosotros le dejamos este punto, yo me estoy refiriendo a este punto, se va a guardar con todo y esa raíz. Nosotros vamos a quitar esto porque después lo vamos a leer y eso, si nosotros lo dejamos, va a ser perjudicial para nuestra lectura. Después de esto, pues vamos a concatenarle el nuevo nombre aquí y lo guardamos. Entonces ya tenemos el algoritmo para recepcionar la imagen, para meter esa imagen y vamos a probarlo. Llegó el momento de probarlo, lo vamos a guardar y se envió la información y aquí podemos revisar que, fíjate, esta carpeta ya habíamos visto que la carpeta public no tenía nada, pero a la hora de adjuntar
hay una sorpresa. Y es que se adjuntó lo que es el archivo y se creó un registro de ese archivo. Vamos a darle en clic libros para que veas cuál es la diferencia. Aquí se han estado insertando información en lo que es la base de datos, pero el último registro es el que nosotros ya hemos insertado y ya contiene lo que es la ruta de ese archivo y ya coincide con ese archivo que se ha adjuntado directamente a esta carpeta. Entonces, con esto pues ya vamos avanzando poco a poco. Como ya tenemos toda la información, ya sabemos, recepcionar los datos, ya sabemos adjuntar la información, ya sabemos adjuntar prácticamente un archivo y este es el mecanismo que puedes utilizar en cualquier proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es prácticamente adjuntar la imagen y pues ver esa información. Entonces ya adjuntamos la imagen y ahora procedemos a ver la información. Para ver la información, es decir, para consultar la información de un registro, en este caso si fue insertado, pues vamos a utilizar un método y en este caso lo vamos a meter porque Postman va a ser capaz de consultar esa información y ver qué registro está en la base de datos. Recordamos que, por ejemplo, en este caso vamos a crear un método que se va a llamar ver y este método ver va a recibir lo que es un ID y a partir de ese ID pues se van a buscar lo que son los datos del libro. Entonces vamos a poner que los datos del libro van a ser igual a lo que es el libro, en este caso el nuevo libro, vamos a poner nuevo libro y este nuevo libro pues va a tener lo que es un método que me va a permitir buscar todos los libros. Fíjate qué voy a hacer, ya que tengo los datos del libro, le voy a poner que me busque aquí directamente lo que es el registro que está relacionado con ese ID. Una vez que busque estos datos, voy a poner datos encontrados, que va a ser igual a esto. Le voy a responder a lo que es Postman con response. Aquí ya conocemos el response en un formato JSON y le vamos a mostrar lo que es datos encontrados a partir de ese ID. Entonces, técnicamente lo que estamos haciendo es utilizar un método para consultar la información, buscar información en la base de datos a través de lo que es este ID. Después que se busque la información se almacena en datos encontrados. Esos datos encontrados se muestran en un formato JSON. Ahora bien, si nosotros ya sabemos pedir la información con lo que es get, y ya podemos acceder a lo que es el controlador. Voy a copiar este método porque la solicitud de datos la van a hacer a través de lo que es un ID y ese ID pues nosotros tenemos que recepcionarlo de alguna forma. ¿Cómo lo vamos a recepcionar? Nosotros ya sabemos que se hace la solicitud a libros, pero vamos a recepcionar un dato en concreto y este dato en concreto va a ser el ID. Aquí en vez de ir a index pues nos vamos a ir a ver para que se acceda directamente a lo que es este método que se llama ver. Fíjate que aquí lo que estoy haciendo es únicamente consultar de acuerdo a la información que se me está enviando. ¿Y quién lo envía? Si se te hace una solicitud a través de la URL libros, pero se te envía un número, este número que está acá va a ser el que se envíe al método ver. Entonces, para ver su funcionamiento, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a regresarnos a get. Vamos a darle en send y vamos a ver que hay muchos registros aquí. Fíjate que todos los registros que hemos insertado ya se ven. Y aquí está el ID, un ID 12. Entonces, si nosotros abrimos otra pestaña, ya contiene la URL, le vamos a poner lo que es 12 y le vamos a dar en send. Una vez que nosotros le damos en send, fíjate que la información ya me está retornando los datos de ese registro en concreto. Fíjate que aquí ya me está arrojando la información y está accediendo al método ver. Si nosotros le ponemos tal vez un número 11, vamos a darnos cuenta que se accede directamente a ese registro. Entonces, lo que estamos haciendo es prácticamente consultar la información y enviar un parámetro que va a permitir consultar un registro en concreto para saber la información de ese registro. Ahora lo que vamos a hacer es borrar. Para borrar vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con anterioridad, pero en este caso vamos a utilizar lo que es un parámetro, así como lo estamos viendo en el get. Así que lo voy a copiar, pero
En vez de utilizar get, vamos a utilizar otro método que le vamos a llamar delete. Entonces, aquí el delete me va a permitir borrar o identificar una solicitud que está siendo solicitada, valga la redundancia, con ese método que se llama delete. Entonces, va a solicitar lo que es libros ID, libros controller, y aquí le vamos a poner lo que es una instrucción de eliminar. Entonces, vamos a agarrar este método. Recuerda que aún no existe, ya hemos creado lo que es el método ver. Entonces, vamos a crear lo que es esta función que va a ser eliminar. Aquí lo que voy a recepcionar pues es simplemente el ID, como lo hemos hecho con anterioridad en el método ver. Una vez que nosotros hacemos esta solicitud, si quieres podemos rectificar. Vamos a dar una respuesta, así que le vamos a poner return response. En este caso, pues vamos a ponerle borrar. Esto es para que nosotros hagamos pruebas antes de continuar, y esto te lo pongo para que pues no cometas ningún error, para que nosotros sepamos que realmente llega. Vamos a probarlo con el tercero, que realmente, bueno, aquí era ver. Vamos a ver aquí, probar un dato. Tal vez vamos a poner el último dato, que sería el dato 12. Y vamos a cambiar el método. Aquí tengo get, post. Vamos a poner delete y vamos a darle en send. Aquí pues ya vemos que sí, efectivamente entró a esa instrucción y nos muestra lo que es la palabra borrar. Entonces vamos a continuar, y una vez que estamos aquí, pues lo que tenemos que hacer es, pues técnicamente también, si quieres probar esta ID, pues nada más lo vamos a copiar y lo vamos a poner aquí para probar que realmente también está llegando esa ID, y vamos a ver que sí, está llegando. Y ahora sí, vamos a empezar lo que es el borrado haciendo lo siguiente. Primero que nada, vamos a buscar lo que son los datos del libro, porque necesitamos saber cuál es la fotografía o la imagen que está relacionada con esa ID. Es decir, si nosotros queremos borrar, pues obviamente vamos a tener que borrar nuestro archivo o PNG, porque si no se va a quedar ahí. Entonces, esto va a ser muy importante y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya hemos creado una instancia con anterioridad, hemos creado aquí una instancia. Lo voy a hacer de otra forma, y esto lo quiero hacer para que veas también que se puede hacer de dos formas: instanciación y uso del método directo sin poner la palabra reservada new. Lo puedo hacer directamente. Esto es también muy recomendado porque nosotros podemos hacerlo de forma directa sin la necesidad de instanciar, y sería también otro acceso. Y esto te lo comento porque puede ser que te encuentres un código que lo tenga de ambas formas. Ambas son correctas. Entonces, esto lo que va a hacer es buscar datos del libro, y vamos a preguntar. Si hay datos del libro, lo que vamos a hacer es preguntar si estos datos del libro pues existen, porque si no existen, pues no hay datos que borrar. Vamos a crear, por ejemplo, una ruta de borrado. Aquí le voy a poner que sería realmente la ruta del archivo, y vamos a poner una instrucción que es base path, que va a ser recupera lo que es el base path public, que es la URL donde está, y le vas a concatenar pues los datos del libro que estamos aquí, que ya hemos creado y que hemos consultado, y vamos a agarrar lo que es el dato imagen, que realmente es el dato que nosotros hemos utilizado en nuestra tabla. Una vez que nosotros hacemos esto, pues nada más vamos a preguntar si ese archivo existe, porque puede ser que no exista, como por ejemplo en nuestras primeras pruebas, pues ese archivo no existía. Si este archivo existe, es decir, si file exists, vamos a poner acá, es una instrucción de PHP muy básica que nos va a preguntar si existe el archivo, pues simplemente haz el borrado. Vamos a utilizar la función unlink de ese archivo o esa ruta del archivo. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver que realmente es muy sencillo, porque nosotros nada más estamos buscando la información, estamos validando, obteniendo la ruta de ese archivo y haciendo el borrado. Después de esto, pues simplemente vamos a preguntar si existe ese archivo. Si estamos acá y existe ese archivo, pues nosotros vamos a tener que borrarlo. Y en este caso también, si no existe el archivo, pero hay datos, quiere decir que hay información. Entonces esta información, pues vamos a tener que borrarla. Entonces vamos a ponerle delete entre paréntesis punto y coma. Entonces la respuesta que vamos a dar no va a ser
directamente el ID. Vamos a ponerle un mensaje guión y le vamos a poner JSON, como lo hemos hecho con anterioridad. Le vamos a poner registro borrado. Con esta instrucción, pues nosotros ya estamos completando lo que es ese borrado y es muy sencillo de entender porque de forma lógica nosotros obtenemos el ID, buscamos validar que si existe un archivo, ubicamos a ese archivo, obtenemos la ruta de ese archivo que está guardado en la base de datos. Si existe ese archivo, pues hacemos el borrado. Y por último, hacemos el borrado, pero en la base de datos para que no exista dicho registro. Entonces vamos a guardarlo y vamos a hacerlo. Si nosotros le damos aquí en enviar, pues vemos que el registro se ha borrado. Tú puedes regresar a la primera pestaña que está por aquí. Fíjate que aquí hay un registro 12. Volvemos a enviar o volvemos a preguntar. Revisamos si está el registro y pues no existe dicho registro. Puedes borrar, por ejemplo, el número 11. Hacemos el borrado. Volvemos a rectificar. Y aquí, como te puedes dar cuenta, pues ya podemos borrar todos los registros y pues nuestra API ya está preparado para recibir la instrucción de borrado. Muy bien, para continuar con lo que es la edición, vamos a abrir una pestaña nueva y en este caso vamos a utilizar la misma información que hemos utilizado en nuestras peticiones. Como por ejemplo aquí vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos un registro, en este caso 10, vamos a tener que adjuntar también una imagen a la hora de actualizar. Entonces por eso estoy creando lo que es esta pestaña que hace es decir que va a actualizar el registro que tiene el ID número 10. Y esto lo va a actualizar utilizando el método post. Tú puedes utilizar otros métodos, pero con este método pues ya hemos trabajado con anterioridad y va a ser más sencillo de entender. De entrada, pues vamos a empezar con lo que ya hemos visto, que es seleccionar body for data para poder enviar lo que es una imagen. Vamos a ponerle título. Aquí le voy a poner, por ejemplo, aprende Node. Y aquí le voy a poner imagen. Aquí en el siguiente valor voy a abrir un poco esto y voy a seleccionar que realmente este valor que está aquí es de tipo file y voy a seleccionar un registro, por ejemplo Python. Si nosotros todavía no hemos hecho la recepción de estos datos, pues no vamos a poder recibir lo que es la fotografía. Acuérdate que en este momento nosotros lo que vamos a hacer es modificar lo que es un registro. Entonces, fíjate que aquí van a intervenir dos datos que se van a enviar y aquí en la parte de arriba va a intervenir un dato que es el registro que voy a modificar. Entonces, ya tenemos esta información. Ahora la pregunta sería, ¿cómo recepcionamos esos datos? Y la recepción de esos datos es sencilla porque nosotros podemos utilizar o en este caso reciclar lo que es cualquiera de los métodos, en este caso que recepcione un ID. Voy a agarrar el de get de libros ID y le voy a cambiar únicamente el post. Quiere decir que cuando se solicite lo que es libros diagonal ID, pues yo voy a hacer que entre a un método que se llama actualizar. Y este método, pues no lo he creado, lo voy a crear directamente en el controller. Y aquí, pues le voy a poner public function y le voy a poner actualizar entre paréntesis y voy a hacer lo siguiente. Aquí simplemente vamos a recepcionar la información. Acuérdate que nosotros podemos buscar información de acuerdo a lo que se nos envíe. Entonces, fíjate que acá yo voy a hacer lo mismo que he hecho en eliminar. Voy a buscar primero la información que necesito modificar para saber qué información voy a estar actualizando. Entonces, para la respuesta simplemente voy a poner esto, response. Voy a copiar inclusive todo esto y voy a imprimir lo que son datos del libro. Ese es el primer paso. Primero tengo que saber qué información voy a editar. Fíjate que aquí pues nos va a hacer falta lo que es la recepción, pero como también nos van a enviar información, nosotros ya estamos recepcionando datos, vamos a agarrar lo que hicimos en el método guardar. Entonces vamos a seleccionar esta parte que sería recepciona o almacena todo lo que te están enviando directamente de Postman y lo vamos a pasar aquí. Le vamos a poner lo que es una coma. Ya estamos recibiendo dos grupos de información, es decir, el primero pues realmente es un ID, no es un dato.
que me va a permitir modificar o identificar ese dato adentro de lo que es la base de datos. El segundo, que realmente es el que te estoy indicando ahora, aunque pues bueno, en el método está en el primer lugar, es el request, es toda la información que me están enviando, como por ejemplo el título y la imagen. Es esta información que realmente se está enviando y se está recepcionando a través del método post, y esa es la misma que yo voy a imprimir. Nuevamente, una instrucción que me va a permitir recuperar los datos a partir de ese ID, y otra instrucción que me va a mostrar esos datos recuperados. Entonces vamos a guardarlo, y para probarlo simplemente vamos a hacer lo siguiente: post libros 10 for data, y una vez que nosotros enviamos la información, fíjate qué sucedió. Ya se está devolviendo toda la información que está relacionada al número 10, y en este caso ya estamos listos pues para hacer un borrado. Fíjate que aquí hay un dato basura, por decirlo así, porque la imagen no existe, y es cuando nosotros empezamos a ingresar registros, pues quedó de esta forma. Entonces nosotros lo podemos borrar, o en este caso lo vamos a modificar para que tenga una imagen ya predefinida. Ya sabemos que toda la información pues ya se está respetando. Ahora bien, vamos a actualizar únicamente esta información. Aquí nosotros tenemos lo que es Aprende PHP, pero le estamos haciendo envío a través de lo que es el método post, y estamos haciendo envío de el dato título con el valor Aprende Node. Entonces vamos a hacer la actualización, porque de igual forma la actualización de una imagen también pues tiene una serie de pasos que tenemos que tener cuidado, y pues para continuar y motivarnos vamos a actualizar únicamente ese dato. Entonces, una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente: ya tenemos lo que es la consulta de la información en este caso, y vamos a recepcionar este input o este dato que me está llegando, que tiene el valor de título. ¿Cómo lo vamos a recepcionar? Primero tenemos que poner lo que es el request. Después le vamos a preguntar si ese request tiene información, o en este caso un input con el nombre título, que realmente es el que va a llegar como lo hemos hecho con anterioridad. Nosotros cuando insertamos la información, pues preguntamos cuál era ese título. Inclusive, pues nosotros lo modificamos acá y pues hicimos lo que es esa inserción. Entonces es prácticamente el mismo mecanismo, pero a la hora de validar ese input, nosotros vamos a hacer lo que es esa asignación. Fíjate que aquí lo voy a hacer directamente con datos libro, y le voy a decir que ese valor llamado título tenga lo que es el mismo valor que me están enviando. Y esta pregunta la estoy haciendo porque puede ser que el usuario únicamente modifique lo que es la imagen, dejando al input título vacío. Entonces tengo que preguntar que si realmente ese título está viniendo con algo. Si es así, pues lo que voy a hacer es asignar ese valor al campo de lo que es la base de datos, en este caso la tabla libros, y pues voy a hacer lo que es la actualización después de hacer esa validación. Entonces voy a poner datos del libro y le voy a poner save. Le estoy diciendo que me guarde la información. Aquí, como te puedes dar cuenta, pues bueno, me faltó aquí un punto y coma, se lo vamos a poner, y vamos a distinguir esto. Si nosotros ya accedemos a este método, nosotros vamos a buscar la información de lo que es ese libro, y vamos a preguntar si me envían ese campo con alguna información, pues simplemente vamos a dar ese guardado y pues vamos a imprimir los datos de ese libro. Entonces, en este caso vamos a poder cambiárselo directamente con datos actualizados. Aquí, poniendo esto, y vemos qué sucede. Vamos a irnos, vamos a poner acá Aprende Node, aquí es Aprende PHP, le vamos a dar en enviar y me dice que ya los datos están actualizados. En este momento no estamos imprimiendo la información, puede ser que tú quieras imprimirlo, simplemente lo imprimes, o te puedes ir aquí en lo que es la primera pestaña, haces el envío y pues empiezas a ver que realmente pues se ha hecho lo que es la modificación. Si tienes dudas, pues simplemente también podría ser que imprimas esos datos para ver qué está sucediendo. Entonces, ya tenemos esa actualización y continuamos con la actualización de la imagen.
Ahora bien, actualizamos lo que es el título, pero no actualizamos la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a hacer de una forma un poco más cuidadosa y te lo voy a explicar. Esta instrucción lo único que hace es validar la información que está llegando de Postman, es decir, la información que nos están enviando o nos están pidiendo que actualicemos. Pero, ¿qué pasa si nosotros pues recepcionamos el valor de este input que se llama imagen? Aquí tenemos que ver y analizar algo muy interesante. Primero que nada, supongamos que nosotros vamos a subir lo que es una imagen y esta imagen, si nosotros no la borramos y actualizamos nuevamente lo que es el registro, pues posiblemente subamos dos imágenes, la vieja y la nueva. Entonces tenemos que borrar la fotografía antigua o la imagen antigua y reemplazarlo por la nueva imagen. Pero esta condición únicamente se da si el usuario me está enviando dicha imagen. Entonces prácticamente la parte lógica es, si me envían una imagen, yo borro las imágenes viejas, tengo que verificar si existen, si no existen también prosigo y hago una inserción o hago una subida de imagen de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. En este caso simplemente vamos a actualizar y esto es muy sencillo porque fíjate que nosotros ya hemos hecho ese algoritmo, ya hemos hecho lo que es la validación de esa imagen y la tenemos en la parte de arriba que está por aquí. Aquí nosotros utilizamos un bloque de validación y me está preguntando que si la imagen existe, pues actualízala. Entonces vamos a agarrarlo y vamos a pasarlo directamente en la parte de aquí de arriba. El único detalle vendría siendo este, porque aquí lo que estamos haciendo es únicamente asignar el valor del título, pero ese lo vamos a hacer de forma independiente porque si lo hacemos aquí estaríamos cambiando todo el tiempo ese valor y eso es lo que no queremos hacer. Si me escribe el título, pues voy a actualizar lo que es el título. Si me escribe lo que es la imagen, pues voy a actualizar lo que es la imagen. Entonces, aquí esta parte, pues únicamente me va a dar a entender que ya está subiendo lo que es esa imagen si hay un cambio. Vamos a subirlo para que veas qué sucede. Aquí adjuntamos Python, vamos a enviar el valor y me dice que son los datos actualizados. Regresamos a nuestra pestaña. Vamos a enviar y vamos a consultar y vamos a ver qué sucedió. Aquí simplemente pues ya vemos que sí, se actualiza la información porque hubo un envío de ese dato o ese campo y vamos a ver qué sucedió con lo que es la carpeta upload. Efectivamente, allí está lo que es Python. Esa imagen pues ya la tenemos adjuntada a esa carpeta que es upload. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros queremos modificar lo que es esa imagen con otro valor, vamos a regresar a nuestra actualización. Voy a borrar, por ejemplo, Python y le voy a poner el de Node. Vamos a hacer lo que es la actualización. Fíjate que la actualización se llevó a cabo y aquí está lo que te estaba comentando. Cuando nosotros actualizamos ese dato, fíjate que ya son dos y pues el anterior o el antiguo no se borró. Entonces, esto es algo muy peculiar porque puede ser que nosotros estemos dejando esa imagen en el servidor y realmente, imagínate hacer cambios de 10 registros, 20 registros, etcétera, pues posiblemente se quede todo guardado en lo que es el servidor. Entonces, para que eso no suceda, pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya actualizamos la información, pero no vamos a dejar que pues la información antigua se quede. Y para hacer eso simplemente vamos a hacer un borrado aquí y lo que voy a hacer es utilizar el mismo fragmento que vimos en lo que es el método eliminar, que realmente es este que me va a permitir borrar lo que es la imagen anterior y lo voy a seleccionar y lo voy a pasar aquí. Entonces, esto técnicamente va a cotejar que el dato anterior se borre para que ponga un nuevo dato. En este caso, el dato pues tiende a ser lo que es la imagen, pero si nosotros estamos manejando un archivo, pues sería borrar el archivo anterior con esta instrucción y poner la instrucción nueva, en este caso, y poner lo que es el archivo nuevo. Entonces, vamos a probarlo, ya tenemos esto. Fíjate cómo aquí tengo dos. Si esto no funciona, pues
sería 3, 4, etcétera. Pero si funciona, simplemente se van a conservar 2 y se va a cambiar lo que es el nombre. Vamos a actualizar lo que es este valor. Aquí, pues bueno, vamos a ver la prueba. Tengo título, aprende PHP. Voy a borrar aquí Node, selecciono PHP y hago el envío. Cuando yo hago el envío, dice que los datos se actualizaron. Voy a regresar a mi pestaña de actualización, aquí de despliegue de datos, y voy a notar que ya tengo esa actualización de la imagen y ya tengo lo que es ese título, porque vemos que está una ID 10. Entonces, vamos a ver qué sucedió. Aquí, como te puedes dar cuenta, pues sí, efectivamente se cambió. Aquí se conservó lo que es PHP y aún se queda el de Python porque nosotros no aplicamos ningún mecanismo de borrado y pues esto lo vamos a tener que hacer de forma manual. Entonces, ya con esto, pues damos por cerrado todo esto. Recapitulando, lo que vimos ahora es que todo el envío pues se tiene que validar y se tiene que responder de acuerdo a lo que suceda. En este caso se actualizó, pero si hubiera algún problema, algún detalle, que esto es lo que realmente a veces te detiene porque mandas las instrucciones pero no sucede nada, pues hay que revisarlo todo y vamos a ver cuál es la reacción realmente de nuestro sistema si nosotros evaluamos pieza por pieza y al final integramos todo. Si llegaste hasta aquí, significa que ya terminaste. Hay muchas cosas que tenemos que considerar después de haber visto todo este video. Una de ellas es que, por ejemplo, en este video no vimos la forma de autenticar y generar un token para que no cualquier aplicación pueda consumirla. Esa es una pauta. Otra pauta es que dejamos abierto completamente todo y cualquier aplicación que entre pues va a ver nuestra información. Entonces también debemos parametrizar todas las solicitudes a través de métodos que permitan identificar quién es el que está solicitando la información. Además de eso, imagínate que terminas una API y necesitas enviar información de forma constante, como por ejemplo es el monitoreo de algún dispositivo, en el caso de Internet de las Cosas, y aquí vamos a necesitar mucha interacción con el servidor. Entonces vamos a encontrarnos con problemas de performance. Esos son puntos a tratar. Como te pudiste dar cuenta, Postman nos ayudó a consumir lo que es la API, pero te invito a que hagas pruebas con otras aplicaciones, como por ejemplo una aplicación web distinta a la que está en tu servidor, es decir, que consuma esta API. Además de eso, cabe recalcar que nosotros podemos mezclar esta API con varias tecnologías, como por ejemplo Vue, React, Angular, inclusive podemos consumirlo con Python. Entonces, yo sé que posiblemente esté muy complicado el tema, la verdad es que no es así. Lo que estás aprendiendo ahora lo vas a poder aplicar en tus proyectos. Si el video te ha servido y te ha ayudado, por favor deja un like y compártelo. Díselo a todos tus compañeros para que también ellos sepan qué es una API. Bienvenidos al canal de Develoteca. Suscríbete, dale like y no te olvides de compartir.